Bien, queridos hermanos, bienvenidos a todos. Vamos a ver el segundo tema en esta noche que tiene que ver con el Sermón del Monte. Como sabéis, como recordaréis ya del primero, el Sermón del Monte va en el Evangelio de Mateo del capítulo 5 al capítulo 7. Tiene varias partes, tiene varias secciones que iremos viendo paulatinamente. Creemos y pensamos que el Sermón del Monte es, por excelencia, la gran enseñanza de Jesús. Si os acordáis, decíamos que ¿quiénes son los destinatarios del mensaje de Jesús en el Sermón del Monte? ¿A quién va dirigido el mensaje? Lo vamos a ver a través de dos secciones, el 5 del 1 al 2 y el 5 del 3 al 12, que son las dos secciones que tienen que ver precisamente con las bienaventuranzas. ¿De acuerdo? Pues bien, si lo miramos a través de leyendo el libro a través de las secciones del esquema, pues la primera tiene que ver con la introducción, la multitud, la montaña y la enseñanza, y la segunda, fijaos, las observaciones generales acerca de la naturaleza y la función de la comunidad de seguidores de Jesús, es decir, la función y naturaleza de la Iglesia, de la comunidad de seguidores de Jesús. ¿Vale? Estaremos aquí en estos versículos. Pues bien, si recordáis, decíamos que el ministerio de Jesús se extendía por Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y que le seguía una gran multitud porque su fama se extendía hasta Siria, es decir, hasta fuera de Palestina, hasta tierra extranjera. Y fijaos qué idea más interesante, la del versículo 23 del capítulo 4. El ministerio de Jesús se componía de tres funciones fundamentales. Jesús enseñaba, Jesús predicaba y Jesús sanaba. Lo que estamos viendo en el Sermón del Monte va a caballo entre enseñanza y predicación. Es un poquito esa idea. Pero entonces, como el versículo 25 es justamente el anterior al 5.1, la multitud que va a escuchar a Jesús son precisamente el gran gentío que viene de toda esta parte, de Galilea, Decápolis, Jerusalén y de Judea. Es decir, de los que están escuchando a Jesús hay gentiles y judíos, seguidores de Jesús, entre los tres grupos fundamentales que vamos a encontrar. Si os acordáis, decíamos que el mensaje central de todo el mensaje son los capítulos 6 del 5 al 15, que es la oración modelo, y simplemente recordar cómo Jesús nos daba esos consejos como maestro, como pedagogo, de cómo orar. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, cuando oréis no uséis repeticiones vanas, al orar no seáis como ellos. Y hay algo que es importante en la oración de Jesús, que son los versículos 14 y 15. Decíamos, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también el Padre nos perdonará a nosotros. Es decir, el perdón de parte de Dios, y esto, hermanos, no lo olvidéis, está supeditado a que yo esté dispuesto a hacer con vosotros lo mismo que Jesús hace conmigo en mi vida, y es el perdón. Pues bien, empezamos por la primera parte, los versículos del 1 hasta el 3. Al ver las multitudes, subió al monte. Capítulo 5 de Mateo, versículo 1. Y en el centro está lo más importante de esta sección. Y sentado se le acercaron sus discípulos. Aquí tenemos una primera idea que me parece interesante. Podemos observar que cuando Jesús se sube al monte, está en cierto modo recordando, y Mateo así lo deja entrever en el escrito, está recordando a un momento importante en la historia de Israel cuando desde el monte Sinaí, el pueblo estaba a la falda del monte, había una gran multitud y Moisés se apartó un poquito para recibir ¿qué?
las instrucciones de Dios. Pues aquí tenemos justamente la misma escena, lógicamente muchos años después y con un contexto completamente diferente. Pero Mateo tiene la intención de mostrar un poco que en Jesús se vuelve a cumplir de nuevo la expectativa de Dios formando a su pueblo, de Dios enseñando a su pueblo. Por tanto, dice, y sentado, que era la costumbre de los rabinos de la época, se sentaban, los discípulos se ponían alrededor suyo y entonces empezaban a enseñar. ¿Para quién va dirigido el Sermón del Monte? En primer lugar, para los discípulos. ¿Pero quiénes son los destinatarios? Eso es lo que vamos a ver en esta noche. Y abriendo la boca les enseñó diciendo. Vamos a entrar en los versículos del 3 hasta el 12. Vamos a entrar en la naturaleza y la función de la Iglesia, de la comunidad de creyentes. ¿Para qué sirve una iglesia? ¿Para qué sirve una comunidad de seguidores de Jesús? Sabemos, creemos y aceptamos que la iglesia no es una invención humana. Es verdad que a veces es imperfecta porque yo estoy dentro de ella. Y es verdad que yo a veces limito el proyecto de Dios. Eso sucede. Eso estamos todos de acuerdo. Pero la iglesia tiene una misión fundamental, que Jesús se la compartió a los discípulos para que ellos pudieran poner las bases de la naturaleza, la función de la comunidad de creyentes. Fijaos, las bienaventuranzas, para Lucas, por hacer una aproximación con Lucas y con Mateo, para Lucas solo aparecen 4 bienaventuranzas. De todas las que Jesús dijo, para Lucas solo aparecen estas 4. Si queréis, podemos leerlas, para que podamos ir situándonos en el texto. Lucas, capítulo 6, ahí lo tenemos, los versículos del 20 hasta el 23. Y dice, y él, alzando los ojos hacia sus discípulos, veis que esta idea se comparte con Mateo, es directamente a los discípulos, decía, felices los pobres porque vuestro es el reino de Dios. Felices, bienaventurados, dichosos, los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. Y el versículo 22, bienaventurados seréis cuando los hombres os dicen, cuando os expulsen, os injurien, proscriban vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, que vuestra recompensa será grande en el cielo, pues de este modo también nuestros padres trataron ¿a quién? A los profetas. Esa es la síntesis de Lucas. Pero Mateo es más extenso. Para Mateo hay 8 bienaventuranzas, no hay 4. Es decir, yo estoy convencido que Jesús las dijo todas. Lógicamente. Nosotros no pensamos que en la Biblia pueda haber partes inventadas por un ser humano que no haya sido inspirado. Por lo tanto, nos vamos a ceñir en la parte más larga, la que tiene más contenido, que es la que tiene que ver con Mateo 5, del 3 al 12, que será el texto que mantendremos ya durante todo el periodo que en este día podamos estar juntos. Mateo capítulo 5, del 3 en adelante. Pues bien, me gustaría, hermanos, que viésemos las bienaventuranzas. ¿Qué es una bienaventuranza? Sobre todo es una exclamación de gozo. No siempre nos imaginamos a Jesús gozoso y feliz. Tenemos a veces un sentido de la religión basado en estereotipos bastante serios. Sin embargo, fijaos, bienaventurado
es una exclamación de felicidad, es un grito de alegría. Y ahora vamos a ver ese mensaje repartido de parte de Jesús a sus discípulos como maestro. ¿Y a quién tiene que llegar el mensaje de salvación? ¿A quién tiene que llegar ese mensaje que Jesús impartió a sus discípulos y que quedó en la Biblia para todos nosotros? Pues fijaos, cada bienaventuranza del libro de Mateo está compuesta de dos miembros, de dos frases. Una enuncia una opción o enuncia un estado o una actividad. Y la segunda siempre es una promesa. La Biblia, mis queridos hermanos, está llena de promesas. Porque un cristiano, un seguidor de Jesús que no es feliz, es un triste cristiano. El código de la nueva alianza, es decir, ese mensaje que Jesús está transmitiendo a todos los seres humanos, se basa o se enuncia como promesa o invitación. Y fijaos, me gustaría que pudiésemos disfrutar con una lectura en conjunto. Os voy a pedir, o vamos a leer, el versículo 3 y el versículo 10, para que veáis que hay una diferencia en la forma de conjugar los verbos. La primera y la última están en presente. Y del versículo 4 al 9 están en futuro. Fijaos, dice el versículo 3, ahora analizaremos lo que significa ser pobre en espíritu, pero fijaos lo que dice el versículo 3. Bienaventurados, dichosos, felices, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Veis que tenemos las dos partes. La propuesta, bienaventurados los, y en la segunda parte tenemos la invitación, la parte positiva, porque de ellos es el reino de los cielos. Si miramos el versículo 10, nos encontramos que es muy parecida a esta. Dice, bienaventurados, felices, dichosos, los perseguidos por causa de justicia, porque de ellos es... Fijaos, hermanos, yo que pienso que en la Biblia no sobra nada ni falta nada, la primera y la última tienen que ver con una promesa de presente, como una realidad. Sin embargo, las otras están en futuro. Si lo leemos con cuidado, nos daremos cuenta que la primera y la última, que tienen que ver con el reino de Dios, con el reino de los cielos, es una promesa en presente. Nosotros, como ellos, creemos que el reino de los cielos ya es una realidad en nuestra vida. El apóstol Pablo llegó a decir, y nosotros los que quedemos seremos transformados. Para Pablo la venida de Jesús era algo real, para Jesús también y para los bienaventurados también. La venida de Jesús y el reino de Dios es la creencia fundamental de todo el Sermón del Monte y posiblemente de toda la Biblia. Pues bien, por ejemplo, vamos a leer el versículo 4, simplemente para que veáis cómo se cambian los verbos, cómo se cambian. Dice, bienaventurados los mansos. ¿Por qué? Porque ellos poseen o poseerán. Futuro. Aquí está escrito en futuro, aquí también, aquí también, aquí también, aquí también y aquí también. Hay dos bienaventuranzas, la primera y la última, que es una realidad del reino de Dios, y hay 6 que tiene que ver con una promesa de futuro. Pues analicemos, mis queridos hermanos, qué significa cada una de ellas. En primer lugar, vamos a reflexionar un poquito
en el versículo 3, que es el primero, la primera bienaventuranza. Dice, bienaventurados, dichosos, felices, los pobres en espíritu. ¿Qué significa esto? ¿Sabéis? Para la época de Jesús, esto no era una bendición, esto era una maldición. Tanto los judíos como los romanos no apreciaban a las personas que tenían un espíritu de esta magnitud que Jesús explica. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice dichosos los pobres en espíritu? ¿Sabéis? Hace referencia a una vida donde la riqueza no es el objetivo de la vida del creyente. ¿Sabéis? Que la riqueza no es un problema en la Biblia. Hubo hombres muy ricos en la Biblia que pusieron al servicio de Dios lo que Dios les... Por ejemplo, Abraham, el primero de ellos. La riqueza no está en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, aquí se habla de los pobres en espíritu, es decir, aquellos que deciden voluntariamente que la riqueza no sea el objetivo de su vida. Porque sabéis que Jesús dirá en alguna ocasión que no se puede servir a dos. O servimos a Dios o servimos. Por lo tanto, el texto dice, bienaventurados aquellos que deciden voluntariamente que lo material, que la riqueza les sirve para vivir, pero no lo anteponen al plan de Dios en su vida. Eso es lo que significa los pobres en espíritu. Y tienen una promesa. Hemos visto el enunciado, ahora tenemos la promesa. ¿Cuál es? En presente. De ellos es el reino de los cielos. Veamos la segunda. Dichosos los que lloran. ¿Sabéis qué quiere decir Jesús con dichosos los que lloran? Hace referencia a esa sensibilidad especial que tenemos que tener los creyentes por las desgracias que nos rodean. ¿No habéis llorado alguna vez por estar junto a una persona que lo está pasando mal y está sufriendo? Esa es la idea del texto. Bienaventurados los que lloran. Es decir, los que sienten que el mundo en el que viven no tiene las expectativas de Dios, sino que hay muerte, inseguridad social, despreciados, personas que lo pasan mal. ¿Tiene que tener el creyente una sensibilidad hacia esas personas? Jesús lo está diciendo. ¿Os acordáis de algún texto donde Jesús lloró? Hay uno que me viene a la mente ahora mismo. ¿No lloró Jesús delante de la tumba de Lázaro? Y dice en el capítulo 11 de Juan, un versículo muy corto, y Jesús lloró. ¿Por qué lloró? Porque llegó a ser solidario con Marta, con María, con los que estaban llorando. ¿Sabéis, hermanos? Ponernos junto a las personas que lloran, aparte de ser un privilegio para el creyente, es una obligación para nosotros. Sentir el dolor ajeno como nuestro es uno de los principales objetivos del creyente. Estamos hablando de para qué sirve una comunidad religiosa. Para reír con el que ríe y llorar para el que llora. Y hay una promesa. ¿Cuál es la promesa que tiene que ver con los que lloran? Esta está en futuro. Porque ellos serán consolados. Jesús, mis queridos hermanos, trae la paz a aquellos que ven el mal como una consecuencia de la rebelión del ser humano y una obra de Satanás en la vida de cada uno de nosotros. ¿Y cómo no ser solidario con aquellos que lo están pasando mal?
Sabéis, hermanos, cuando una iglesia ora por las necesidades de sus miembros, es una iglesia que está viva. Es una iglesia que tiene futuro, porque tiene presente. Pero además hay una promesa de parte de Dios, que es que recibirán consolación. Hermanos, ¿habéis pensado lo que tiene que ser que el propio Jesús te consuele de las heridas del camino? Yo estoy deseando. Yo necesito que Jesús venga pronto. Yo necesito, hermanos, que Jesús consuele mis heridas. Porque a veces soy el herido, pero a veces soy el que hiere. Tanto uno como otros recibirán consolación. Vayamos a la siguiente. Versículo 5. Dice Jesús: dichosos, felices, los mansos. Otro defecto de carácter en la época, el manso no es alguien que esté muy bien catalogado socialmente. ¿A qué se refiere? Jesús está utilizando una expresión que procede del Salmo 37, 11. ¿Qué significa ser manso? Fijaos, significa sobre todo dos cosas en el Salmo, en hebreo. Ser lento para la ira. No es un defecto de carácter, es un privilegio del Evangelio. Es un privilegio de Dios en el corazón de su humano. Ser lento para la ira, primera idea. Y segunda idea es gentil y amable con los demás. Decidme una cosa, mis queridos hermanos, ¿tienen necesidad los no creyentes de ser tratados por un creyente manso? ¿Despacio para la ira? No ser una persona que se irrita fácilmente. Y la segunda, como hemos visto, ser gentil y cortés con los demás. Y hay una promesa para ellos, que sería la segunda parte. Ellos heredarán ¿el qué? La tierra. Es una promesa realmente espectacular. Ellos heredarán la tierra. ¿Sabéis? En el mundo judío la tierra era muy importante. Simplemente porque ellos seguían recordando cómo Dios le prometió a Abraham y a su descendencia que heredarían la tierra prometida. Pero de la tierra que habla Jesús aquí no es de esa. Es de aquella que la Escritura dice: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni vino al entendimiento del hombre. Mis hermanos, creemos que Jesús está preparando un lugar para nosotros y creemos que cuando venga iremos con Él a disfrutar de la eternidad. Esa es la tierra. ¿Para quién? Para los mansos, para los que están tranquilos, para los que no se levantan con genio, sino que tratan las cosas según el criterio de Dios. Y bien, vamos a la cuarta. Versículo 6. Dice: dichosos los que tienen hambre y sed, ¿de qué? De justicia. No se refiere a la física, se refiere a la justicia. ¿Qué es la justicia en la Biblia? Si me dejáis hacer una pequeña explicación no muy teológica, la justicia de Dios es lo más injusto del mundo. La justicia de Dios es la obra de salvación, es el perdón de los pecados, es redimirnos de donde estamos los seres humanos. Y decirme una cosa, ¿realmente no lo merecemos? Pero Dios es fiel a sí mismo. Por lo tanto, la bienaventuranza es: bienaventurados los que tienen hambre y sed de que Dios transforme su vida, de que Dios nos dé no lo que me merezco, lo que me merezco es muy complicado, sino me dé por su gracia lo que no me merezco, pero por su misericordia me lo regala. Hay que anhelar profundamente, mis hermanos,
que Dios actúe con justicia en nuestra vida. Y hay una promesa, hay una segunda parte, que es, en el versículo 6, dice, porque ellos serán... Me gusta mucho esa idea. Porque ellos serán saciados ¿de qué? De la justicia de Dios. Estamos en el versículo 6. Y nos quedan todavía algunos detalles importantes, que es a partir del versículo 7, dice, bienaventurados los misericordiosos. ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué significa en la Biblia que Dios es misericordioso o que nosotros podemos ser misericordiosos? ¿Sabéis? La palabra hebrea, la palabra gesep, significa algo así como la capacidad que Dios tiene de hacer feliz al ser humano. Cuando la Biblia dice que Dios es misericordioso, ¿cómo lo entendemos? O lo entendemos filosóficamente o lo entendemos desde el punto de vista bíblico. Cuando nosotros apelamos a un Dios misericordioso, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos pidiendo? Que el Señor haga de nosotros, que cambie todo aquello que tenga que cambiar. ¿Para qué? Para que podamos ser hijos suyos. Pues, por lo tanto, fijaos, si la palabra misericordia, sobre todo en el Antiguo Testamento, significa la capacidad que tiene Dios de hacer feliz al ser humano, ¿qué significa que nosotros seamos misericordiosos? Que tengamos la capacidad de entender las necesidades de mi hermano. Y sabéis, queridos hermanos, la Biblia no pide nada que no podamos hacer. ¿Podemos ser solidarios con las necesidades de otro? Porque también hay una promesa para esto. Estamos en el versículo 7. Dice, porque ellos mismos, ¿qué alcanzarán? La misericordia. Es decir, la capacidad que Dios tiene y que nos regala de que seamos capaces de ser felices en otro, me refiero desde el punto de vista espiritual, lógicamente me refiero desde el punto de vista de la relación con Dios, y la capacidad que tenemos de poder relacionarnos con los demás, teniendo en cuenta sus necesidades, teniendo en cuenta todo aquello que nuestro hermano, que nuestro vecino, que nuestro colega de trabajo tiene cada día en su vida. Y hay una promesa que al final también la recibiremos nosotros. Muy bien, sigamos con la siguiente. Dichosos, felices, bienaventurados los de limpio corazón. Aquí hablamos de actitudes de lealtad. Aquí hablamos de actitudes de lealtad hacia los objetivos de ser creyente. Por ejemplo, se engloba, entre otras cosas, no tener un corazón dividido, o se engloba ser sinceros, leales, servidores de Dios, respetuosos con nuestros semejantes. Eso es lo que significa, mis queridos hermanos, ser de limpio corazón. Y aquí también tiene una promesa para el futuro, que se dice en el versículo 8, en la segunda parte, porque ellos verán a Dios. Hermanos, ¿os imagináis esta invitación? ¿Os imagináis escuchar a Jesús con las palabras diciéndolo él directamente con su voz y no con la mía? Porque ellos verán a Dios. Seguimos con cosas que van a aparecer en el futuro. Versículo 9. Dichosos los pacificadores. Ay, qué difícil es a veces traer paz en un conflicto. Qué difícil es. Porque, ¿sabéis? Es que yo tengo razón y tú no la tienes. No. Fijaos lo que dice Jesús. Dichosos los pacificadores. Hace referencia a aquellos que trabajan, hermanos, por traer la paz a la comunidad. Aquellos, ¿sabéis? He conocido personas a lo largo de mi ministerio que eran especialistas en traer la paz. Pero he conocido a otros que eran especialistas en traer la guerra.
Bienaventurados, dice Jesús, los pacificadores. ¿Cuánta paz, mis hermanos, trae al corazón del ser humano cuando alguien es capaz de establecer relaciones rotas y de poder establecer la paz dentro de una comunidad? Es un regalo de Dios. ¿Y cuál es la promesa que se desprende de esta bienaventuranza? Los cuales serán llamados hijos de Dios. Hermanos, me gusta mucho esta idea. Sabéis que nosotros no somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios por adopción. Hemos nacido en un mundo de pecado. Hemos nacido en un mundo donde las relaciones están rotas. Una de nuestras funciones como iglesia, como miembros, es ser pacificadores. O dicho de otra manera, cuando veáis un incendio, no echéis gasolina. Coger un buen extintor y apagar el fuego. Porque yo me puedo equivocar. Tú te puedes equivocar. Necesitamos que alguien traiga la paz, alguien traiga el extintor. ¿Y qué promesa hay, hermanos, para ellos? ¿Qué promesa hay para los pacificadores? Serán llamados hijos de Dios por adopción. Y finalmente llegamos a la 10ª de la serie, aunque nos quedan todavía 2 versículos, que dice el texto: bienaventurados los que padecen persecución por causa ¿de qué? De la justicia. ¿Sabéis, hermanos? No siempre vamos a ser comprendidos por los no creyentes. Se nos llama fundamentalistas, se nos llama que no vivimos en un mundo real, se nos llama que somos creyentes porque somos muy débiles en nuestro carácter, e incluso se llega a decir hoy que cómo una persona inteligente puede creer en un Dios que no ha visto. Y yo suelo decir, porque soy inteligente. ¿Sabéis, hermanos? A veces nos encontraremos con personas que no entenderán nuestro proceder y que no mantendrán una actitud. Y también hay una preciosa promesa para ellos. Pero esa está en presente, como veíamos al principio. Porque ellos, ¿qué? Dice el texto, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Hermanos, visión del encuentro con Jesús en la segunda venida. Vamos a repasar un poco los regalos de las bienaventuranzas. No la hipótesis, sino la consecuencia. Y ya veréis qué bonita es. La vamos a ver al completo. Dice, la primera, la del versículo 3. De ellos es el reino de los cielos. Primera promesa de Dios. Segunda, porque serán consolados. Tercera, heredarán la tierra. Cuarta, porque ellos serán saciados de la justicia de Dios. La quinta, porque ellos mismos alcanzarán la misericordia. La sexta, porque ellos verán a Dios. La siguiente, serán llamados hijos de Dios. Y la última, porque de ellos es el reino de los cielos. Mis queridos hermanos, si creemos en Jesús, creemos en sus promesas. Si no creéis en Dios, no podéis creer en la Biblia. Y si no creéis en Jesús, no podéis creer en sus palabras. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hay 8 promesas. 2 en presente, las siguientes en futuro. Somos llamados a traer la felicidad, no solo a la iglesia, sino al mundo que nos rodea. Y nos queda ya simplemente una pequeña parte, que son los versículos 11 y 12, para finalizar las bienaventuranzas. Según los escritores bíblicos, es una pequeña parte dentro de ella.
Y hay una reflexión final. Dice Jesús, dichosos sois cuando, dice el versículo 11, cuando os insulten y os persigan, es decir, otra injusticia social, simplemente por ser seguidor de Jesús. Y nos dice en el versículo 12, en la primera parte, gozaos y alegraos. Jesús habla de las dificultades de la vida, pero Jesús trae consuelo, Jesús trae paz. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa... Es verdad, hermanos, que no siempre la conseguiremos en la tierra. Es verdad que las injusticias de muchos hacen mucho mal al corazón del creyente. Pero hay algo que el ser humano no podrá evitar, ni Satanás tampoco. Y es que finalmente la recompensa está en el trono de Dios, en el lugar donde se rige el universo, el lugar donde Dios está con nosotros. Y finalmente, dice, también tenéis un privilegio. Porque así persiguieron a los profetas que vinieron antes que vosotros. Sabéis que hay una historia muy complicada con los profetas de Israel. Venían, claro, siempre que hay un profeta es porque hay una crisis, si no, no hay profeta. Pero ¿cuánto lo pasaron de mal aquellos profetas con su propio pueblo, que la inmensa mayoría de ellos nunca le hicieron caso? Y si no, leer Hebreos 11, donde dice que incluso algunos lo aserraron con una sierra. Seguro que os acordáis del texto de Hebreos 11. Mis hermanos, finalmente, hay una dicha, hay una felicidad en el pueblo de Dios cuando es capaz de ver la realidad de la vida desde otra perspectiva completamente diferente. Esa es la transformación del Evangelio. La transformación del Evangelio, mis queridos hermanos, no es seguir viendo la vida como si no pasara nada en el interior nuestro. El Señor está trabajando en tu vida y en la mía para que seamos felices, dichosos, no solo nosotros, no solo nuestras familias, sino que también podamos compartir con otros la felicidad que trae Jesús a nuestra vida. Que el Señor os bendiga, hermanos. Que el Señor os dé lo necesario y, sobre todo, que seáis felices, dichosos, bienaventurados, porque Jesús trabaja en vuestra vida y en la vida de cada uno de nosotros. Amén.